Bendiciones, mis hermanos, mis hermanas. El Señor esté con ustedes. Damos gracias a Dios por darnos una oportunidad nueva de traer el estudio de la palabra del Señor de los miércoles. Y dentro de la serie, la Iglesia del Señor, vamos a estudiar acerca de la Cena del Señor y específicamente vamos a ver por qué debe ser cerrada y explicarles qué significa eso. Nos vamos a basar en el texto en 1 Corintios, capítulo 10, versos 16 y 17, y que dice la palabra así. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pero pues todos participamos de aquel mismo pan. Ese es uno de los versos que vamos a tocar, aparte de muchos, para que quedemos claros, ¿verdad? Con este tema, esa es la idea. Bueno, hermanos, puesto que el cuerpo de Cristo es la iglesia, su iglesia, y que ella es una asamblea local de creyentes bautizados, no una congregación de todos los creyentes. Cuando se dice que ella ha de tomar el pan, significa que la iglesia local ha de hacerlo. El simbolismo y el sentido escritural, hermanos, se destruye si no es solo la iglesia local la que toma la cena del Señor. Este estudio va hacia ahí, hermanos, que podamos demostrar con más claridad el simbolismo de la cena del Señor y por qué la tomamos cerrada y quiénes deben de tomarla. Así que partimos de esto, hermanos. La iglesia es local, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que es una iglesia que está plantada en un lugar y ella tiene sus normas, siempre basados, ¿verdad? Obvio en la palabra del Señor, en lo que ella dice, pero nadie puede ingerir en sus decisiones, ningún pastor ni ningún dueño de las iglesias, como hay muchos por ahí, ni nadie puede tomar decisiones en esa iglesia más que los que pertenecen a esa iglesia. Eso significa la localía de una iglesia, hermanos. Entonces, la cena del Señor es una expresión de unidad. Según dice Efesios capítulo 4, versos del 3 al 6, es un testimonio, aquí se da un testimonio, hermanos, excelente de la unidad que debería existir en la iglesia del Señor. Dice la palabra ahí, el verso número 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se trata entonces, hermanos, según el verso 4, se trata de un cuerpo, que es la iglesia local. Según el verso número 3, este cuerpo siempre debe de mantener, de procurar tener una armonía completa. Los miembros siempre han de tener presente, mis hermanos, que son parte de ese cuerpo, que han creído en un Señor, que han ejercido una misma fe, que han recibido un mismo bautismo, que son guardados por el mismo Espíritu mientras sirven o servimos al mismo Dios. Esto es importante que lo tengamos claro, hermanos. La iglesia debe ser destacada, hermanos, por su unidad. 1 Corintios 10, 17 muestra que esta unión se expresa cuando el cuerpo de Cristo toma la cena del Señor. En el verso 17, Pablo dice que muchos miembros toman el pan, pero aún así se trata de un cuerpo, ¿verdad? O sea, la iglesia está compuesta por muchos miembros, pero todos somos un cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Cuando Pablo hablaba esto, estaba hablando a la iglesia que está en Corinto. Este cuerpo, la iglesia, al observar la cena, hermanos, demuestra su comunión, su unión. La iglesia en Jerusalén nos puede servir como ejemplo para este principio. En Hechos capítulo 1 y el verso 14 dice, todos estos
perseveraban unánimes. ¿Quiénes? La iglesia, ¿verdad? Que estaba ahí. En Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos. En Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día. En Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces, podemos observar aquí, mis hermanos, ¿verdad? Juntos, dice, unánimes, que lo más importante, perseveraban juntos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con los otros, y partían el pan, y estaban juntos en las oraciones. ¿A quién le corresponde esto, mis hermanos? A la iglesia local del Señor. Es los que tenemos que hacer esto precisamente que estaba haciendo la iglesia en el principio y que es el ejemplo para que nosotros también podamos seguir con esto. Hay muchos factores involucrados, mis hermanos, cuando una iglesia observa la cena del Señor. Ahora, yo hablo con a los miembros, ¿verdad? Ya conocen lo que es la cena del Señor. Si hay alguno que no conoce, es un simbolismo. Nosotros recordamos con eso, ¿verdad? El derramamiento de la sangre de Cristo, cómo su cuerpo fue partido por nosotros. Y lo hacemos en memoria de quién, de Cristo, que fue el que fue crucificado. Entonces, cuando la cena del Señor se celebra en la iglesia, involucra factores, hermanos. No es que solamente demostremos la muerte de Cristo y ya no, sino también testificamos acerca de la unidad de la iglesia en la fe. Enseñamos que la iglesia está en armonía con sí mismo y con el Señor. Esta clase de unidad, mis hermanos, solo se puede demostrar si son miembros de la misma iglesia los que toman la cena juntos. Se rompe el simbolismo y la unidad si hay miembros de otras congregaciones que también participan de este simbolismo que es de la iglesia local, nada más. Entonces, en lugar de haber, como dice el verso 17, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 10:17, en lugar de haber un cuerpo, como dice Pablo, ¿verdad? O sea, muchos miembros, pero un solo cuerpo, debería de cambiarse y decir, y varios cuerpos. ¿Por qué? Porque cuando hay miembros de otras congregaciones, son un cuerpo diferente. Hay miembros de otra congregación, son otro cuerpo diferente. Y si todos están ahí, entonces habrían varios cuerpos. Pero la palabra es clara y dice que somos miembros nosotros de un solo cuerpo. ¿Verdad? De un solo cuerpo es la iglesia local, mis hermanos. Por eso tendríamos que cambiar entonces, ¿verdad? Lo que dice 1 Corintios 10:17. La clase de comunión, hermanos, que habla 1 Corintios 10:16-17, sería imposible, entendamos esto, sería imposible en esta clase de reunión. La copa de bendición que bendecimos, dice la palabra ahí, no es la comunión de la sangre de Cristo, no es el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo, dice nosotros, un solo cuerpo, ¿verdad? Participamos de ese pan. Entonces, cuando nosotros llevamos, o cualquiera que llegue, para toda la liturgia de la iglesia, todos son bienvenidos. Pero hay actividades propias que son únicamente para la iglesia del Señor, mis hermanos. Entendamos esto, ¿verdad? Son exclusivas para la iglesia y no cualquiera que llegue, aunque sea cristiano y aunque sea bautizado, es miembro de otro cuerpo. Y la cena del Señor es exclusiva para el cuerpo local de Cristo, donde la iglesia esté plantada. Dice la palabra ahí en 1 Corintios 12:13, no todos estamos bautizados en el mismo cuerpo, así que no son miembros del mismo cuerpo. El verso 14, se destruye, hermanos, el simbolismo de unidad si la cena se celebra entre iglesias. O sea, esto llega a ser una representación falsa. No es lo que la palabra del Señor nos enseña. Además, ¿verdad? Además, los requisitos para tomar la cena del Señor en cuanto a la disciplina de los miembros hacen imposible esta
clase de cena abierta. Cualquier organización que pretenda funcionar, mis hermanos, eficazmente, necesita tener algunas reglas y suficiente autoridad para imponerlas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que Dios dio esa autoridad a su iglesia. Mateo 18:17 habla de llevar al ofensor a la iglesia. Dice en el verso 15, ve y repréndele estando tú solo. En el verso 16, toma aún contigo a uno o dos, ¿verdad? En el verso 16 y en el verso 17 dice, si no los oyeren a todos, pues llévalo a la iglesia. Y en el verso 17 al final dice también, y si él no los escucha a la iglesia, entonces exclúyelo, apártalo, ¿verdad? Eso es un trabajo que es de la iglesia del Señor, en una unidad como se quiere hoy en día, ¿verdad? Hay un movimiento ecuménico que quiere la unidad de todas las iglesias sin importar quién, ¿verdad? Es quién. Sería imposible que la iglesia pueda disciplinar al miembro que está en pecado. Entonces, ese miembro tomaría la cena del Señor estando en pecado y esto, hermanos, va en detrimento de lo que nosotros estamos tratando de realizar. Por eso, la iglesia tiene la autoridad sobre los miembros que pecan, mis hermanos. Dice en el verso número 18. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea, aquel que una vez que se le ha hablado y él sigue andando, ¿verdad? No entra en razón, no quiere arrepentirse, sigue andando lo mismo. La palabra nos enseña y nos manda a nosotros que nos apartemos, dice, de esos hermanos que no andan según la enseñanza que hemos recibido. Y dice la palabra en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, apártalo. Cuando la iglesia impone la autoridad y el miembro no la acepta, entonces hay que apartarlo. En el caso de los que quieren una unión, una iglesia universal, ¿verdad? No podría ser posible esto. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente la palabra del Señor dice que la iglesia es quien disciplina a sus miembros. Nosotros no podríamos disciplinar a miembros de otras iglesias ni tenemos autoridad para meternos en ninguna iglesia. Somos una iglesia local. Entonces, también nos dice en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Entendemos? No podemos ir a meternos a arreglar los asuntos de otra iglesia cuando nosotros no estamos arreglando los propios. Eso dice la palabra del Señor en Pedro. O sea que primero dice que el juicio comience en la casa de Dios, que la disciplina empiece en la casa de Dios, y la disciplina solo puede ser aplicada en una iglesia local, mis hermanos, y con los miembros que pertenecen a esa iglesia nada más. Entonces, está claro que la iglesia tiene la responsabilidad de hacer cumplir ciertas normas de conducta entre sus miembros. Dice la palabra, para que corroboremos esto, en 1 Corintios 5:12. No es mi deber juzgar a los de afuera, es lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Pablo hablaba ahí, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes, y a quien hablaba, a la iglesia en Corintio, juzgar a los que son de la iglesia y que están en pecado. Dios, dice la palabra, juzgará a los de afuera. Pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Entonces, la iglesia local no puede meterse en otras iglesias, ni otras iglesias pueden meterse dentro de la iglesia local. Por eso, esto que nosotros realizamos de celebrar la Cena del Señor, que es una de las dos ordenanzas que la iglesia tiene, la cena y el bautismo, son exclusivos, hermanos, para los miembros de esa iglesia local. Nadie puede ni se puede invitar. Y vamos a ver cuál es el peligro de invitar a alguien, hermanos, a que la tome sin saber. Bueno, aunque sepamos, no pueden. Es único y exclusivo para la iglesia local.
Casi todas las iglesias de cualquier denominación reconocen que esto se refiere, ¿verdad?, a cada congregación local, lo que está hablando en este momento Pablo, porque es imposible que una iglesia universal hiciera tal cosa, o sea, como no tiene sentido, no tiene lógica, no podría ser, hermanos. Esta disciplina, según las reglas de Dios, para la iglesia es esencial para mantener la unión necesaria para tomar la cena del Señor. Dice 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros, sabiendo que hay hermanos en pecado en la iglesia, pecado abierto, y que nosotros sabemos y que la iglesia no toma la decisión, la determinación de parar eso. Miren, hermanos, dice la palabra, no podemos, y mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros sabemos de alguien que está en pecado y decimos, ah, no, y que es miembro de la iglesia, ¿verdad? Ah, no, es él, allá él. Yo tomo la cena porque soy yo y yo estoy bien delante de Dios. Miren, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de los demonios. O sea que, ¿qué significa esto, hermanos? Que si yo sé que si hay alguien o la iglesia saben que alguien está en pecado dentro de la iglesia, tienen, como dice la palabra del Señor, que apartar a ese miembro. No puede la iglesia tomar la cena del Señor a sabiendas que un miembro está en pecado, hermanos, porque la palabra de Dios es clara en 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa del demonio a la vez. O sea que participemos a ese hermano también para que él venga y no importa su condición, que él pueda tomar la cena del Señor. Eso no puede, no debe ser en la iglesia. Solamente, hermanos, se puede poner en práctica estas exhortaciones que hablamos en una iglesia local. Si se practica una comunión abierta en un sistema universal, es imposible llevar a un hermano ofensor delante de la iglesia. En eso quedamos claros. Cuando invitan, y aquí está el peligro, hermanos, vean qué cuidado tiene que tener la iglesia del Señor. Cuando invitan a un hermano fuera de la comunión a que tome la cena con nosotros, le invitamos a recibir condenación sobre sí mismo. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y esto aplica para nosotros, ¿verdad? Los miembros de la iglesia, que sabiendo que estamos en pecado, tomamos la cena del Señor, y también aplica para aquellos que tienen una cena abierta y que invitan a cualquiera que viene y le hacen tomar la cena, y dice que el que bebe y come indignamente, juicio come y bebe para sí. Entonces, he ahí el cuidado, ¿verdad?, que tenemos que tener como la iglesia del Señor, en que no podemos invitar, hermanos, a todo el que llegue a que tome la cena. A todo lo demás del servicio, sí, pero eso es exclusivo para los miembros, hermanos. Por eso nosotros practicamos una cena cerrada, que es ¿para quién? Para los miembros que han sido bautizados, ¿verdad?, que han recibido el bautismo escritural, que están en la iglesia y que están dentro del cuerpo de la iglesia. Para esos es la cena. Ellos pueden participar de esto siempre y cuando, ¿verdad?, estén andando correctamente delante del Señor. Porque, como les hablé hace un momento, pueden estar siendo miembros, pero pueden estar practicando el pecado, y la iglesia tiene que tomar acción en esto. Ok, hermanos, cada iglesia local puede disciplinar a sus propios miembros y así mantener la unidad necesaria para tomar la cena, pero ninguna iglesia tiene jurisdicción sobre miembros de otra iglesia. No puede. Y así no tiene tampoco el derecho de ofrecerles la cena del Señor, que participen. ¿En qué concluimos? Entonces, cada iglesia es local, hermano, y en eso sí tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Aunque ahorita el movimiento este es grande, ¿verdad? No, la palabra del Señor, Pablo en sus viajes misioneros llegó a un lugar,
estaba con ellos un tiempo, les enseñaba, levantaba varones, siervos que sirvieran, eran ordenados pastores y quedaban a cargo de esa iglesia, fundaba una iglesia, ¿verdad? Pablo fundaba iglesias que quedaban a cargo de ese pastor. Él iba a otra ciudad y hacía lo mismo y fundaba otra iglesia. Y esa iglesia de, por ejemplo, que estaba en Éfeso, no podía ingerir en la de Tesalónica, ni en la de la Odisea, ni en Esmirna, ni en ninguna otra iglesia. No eran locales. Ellos tenían sus propias maneras de observar sus cosas y ellos decidían y mantenían el orden por ellos mismos. Entonces, hermanos, cada iglesia es local. No hay una iglesia universal, ¿verdad? No hay una iglesia universal. Eso es una falsedad, eso es mentira. No hay una iglesia universal. Hay iglesias locales. Y la cena solo se ha de observar, o sea, solo se ha de tomar por los miembros del cuerpo local donde estén reunidos. Esa es la conclusión de este estudio, mis hermanos, para que nosotros pensemos, ¿verdad? Y yo sé que va a haber gente que se van a molestar, ¿verdad? Cuando llegan y la iglesia toma la cena del Señor y a ellos no se les ofrece y se van a molestar. Yo recuerdo que en una ocasión una pareja se retiraron de la iglesia, llegaron, ¿verdad? Llegaron ese domingo, nos tocó la cena del Señor y la celebramos y obvio, ¿verdad? No se les participó porque primero no sabíamos ni nada, pero aunque supiéramos no se les participaría. Y se molestaron y se retiraron. No volvieron más. Pero es parte del precio, mis hermanos, que nosotros como la iglesia del Señor tenemos que pagar. ¿Por qué? Por mantener la palabra del Señor como nos fue enseñada. Exactamente como la recibimos, como nos fue dada a conocer. Por eso, hermanos, nosotros practicamos una cena cerrada, ¿verdad? Si usted llega un día a nuestra iglesia y quiere participar, pues hay forma, ¿verdad?, para que lo haga. Pues puede hacerse miembro, puede bautizarse, si no tiene un bautismo escritural, puede bautizarse y ser parte del cuerpo de Cristo y sí participar entonces de este acto tan importante. Más hermanos que aparte de guardar, ¿verdad?, lo que es el reglamento acerca de esto, lo más importante es que cuando nosotros tomemos la cena del Señor, lo hagamos dignamente, ¿verdad? Que lo hagamos estando bien con el Señor. Porque si lo hacemos en pecado, dice que juicio y condenación tomamos para nosotros mismos, ¿verdad? Juicio y condenación de parte de Dios. Y eso es muy peligroso. Entonces, guardemos nuestra integridad espiritual al momento de tomar la cena del Señor. Y además, es local, es cerrada. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas y amigos que escuchan. La palabra del Señor sea clara para ustedes, que hayan podido quedar claros. Y si no es así, pues ahí está mi número telefónico apuntado, ¿verdad? Y si no, yo se los doy aquí para que ustedes puedan también llamarme y preguntarme y cualquier consulta que tengan, pues estoy para servirles. Mi número es el 6474-4400. Entonces ahí me pueden llamar y yo con gusto, hermanos, les aclaro dudas o amigos, ¿verdad? O el que quiera, y la honra y la gloria sean para el Señor. Oramos, hermanos, para finalizar. Bendito Dios, Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque una vez tú estableciste este acto tan importante para tu iglesia,
que es la comunión, la cena, para hacer memoria de ti, Señor, del sacrificio tuyo, de tu sangre derramada, de tu cuerpo partido. Y tú lo dijiste en tu palabra, háganlo todos los días, hasta que yo venga otra vez y la tomemos en los cielos. Gracias, mi Señor. Gracias porque eres Dios bueno con nosotros. Gracias porque tu palabra también es clara, mi Señor, y aunque a algunos les va a molestar, la palabra no puede cambiar, no puede dejar de ser. Es tu palabra preciosa, mi Dios. Bendícela y que cada uno pueda atesorarla en su corazón para honra y gloria de tu nombre. En tu nombre precioso, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. El Señor esté con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo estudio de la palabra.